Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es Zona Franca. Es una semana dura, ha sido una semana difícil para algunos sectores. Con caballo en el Congreso de la República, la marcha, la primera en contra del gobierno Gustavo Petro a menos de 50 días del inicio de su mandato y el anuncio de la reapertura de la frontera. Cerramos esta semana en la que todavía seguimos hablando de salud, de la debacle del sistema o mejor, de la región. Todo depende de dónde se le mire y desde qué orilla usted lo quiera analizar. Así han sido los últimos días hablando de la reforma a la salud con más pasión y menos técnica, sin un proyecto de ley en firme y con solo borradores. Los extremos se las han arreglado para alabar o para destruir el actual sistema de salud. Es tibio aceptar que nuestro sistema tiene cosas por valorar y otras tantas por corregir. Es tibio aceptar que el país ha ganado en cobertura de salud y poco gasto de bolsillo, pero a la vez aceptar que hay mayor mortalidad en régimen subsidiado que en el contributivo y que también en ciertas zonas del país la atención es vergonzosa. Pues esos son algunos de los interrogantes que vamos a tratar de resolver con lo que se conoce de momento de los planes que tiene el Ministerio de Salud en cabeza de Carolina Corcho, que es la ministra de esa cartera. Los planes para Colombia en materia de salud, donde entre otras cosas se tocarían las prepagadas. Bienvenidos. Para analizar un poco este tema y aterrizarlo, son importantes las cifras. Colombia tiene un bajo gasto de bolsillo, realmente 16% del gasto total en salud con respecto a los países del mundo. En América Latina realmente es el más bajo, pero no todo es rosa, no todo es color de rosa en el sistema colombiano, porque por otro lado está el talento humano en salud en las zonas más apartadas de las grandes urbes, el país, entre otras cosas, en regiones apartadas. Por ejemplo, en el departamento del Chocó, en 6 veces menor que en Bogotá, por ejemplo. Esta noche está con nosotros para analizar esta situación Doris González. Ella es presidenta del Sindicato de Salud Pública. Doctora Doris, un gusto, buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Gracias. También está Giovanni Jiménez, es doctor en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud de la Universidad de Manizales. También es docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Profesor Jiménez, buenas noches, un placer. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. También nos acompaña esta noche la doctora Elisa Torrenegra, ella es directora ejecutiva de Gestar Salud, una de las autoridades también para hablar de este asunto. Doctora Elisa, buenas noches, un gusto tenerla hoy acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias, señora. ¿Cómo están analizando lo que ha ocurrido, el debate que se ha suscitado a propósito del proyecto, el borrador, que todavía no se sabe si existe o no, si viene o no del ministerio dirigido por la ministra Corcho? Primero que todo, con mucha expectativa hacia qué es lo que realmente va a quedar en ese documento, porque hemos tenido acceso a un borrador que parece ser un documento que ha salido de muchas discusiones y análisis que han venido haciendo durante mucho tiempo, pero que la ministra y su equipo aseguran que no es el definitivo, que no contiene las premisas que va a tener la verdadera reforma. Entonces estamos muy expectantes, muy, digamos, queriendo aportar, porque nosotros hemos tenido un desarrollo en nuestro sistema de más de 30 años que no se debe desconocer. Se habla de cobertura, pero la cobertura es igual a acceso, ya está demostrado en datos. Tenemos información totalmente soportada. El debate gira, doctora Elisa, alrededor de la posible eliminación de la ecuación de las EPS. ¿A usted le gusta, le suena esa idea? No me parece que las EPS tienen un camino recorrido, tienen una experticia y tienen aspectos que mejorar, como los prestadores, como las entidades territoriales, como los mismos usuarios, pero que realmente podemos aportar cualquier objetivo que pretende el gobierno nacional en su política. Es posible lograrlo con las EPS de la mano. Las EPS obviamente que hubiesen hecho las cosas bien. Sí, profesor Jiménez. Yo considero que el debate sobre si es pertinente o no que continúen las EPS no puede ser un tema a priori definido, sino que debe ser de un proceso de evaluación de qué le está aportando estas instituciones al sistema de salud. O sea, yo creo que el sistema, más que tener unas posiciones
ideologizadas y radicalizadas, necesita es un consenso de actores en el cual se valore qué aporta cada uno de ellos para el logro de un objetivo claro, que es garantizar el derecho fundamental a la salud. Partir de a priori de decir que hay que eliminar una institución sin hacer ese juicio de manera sosegada y tranquila y escuchando a las diferentes partes, me parece que puede ser un error. Doctora González. Bueno, yo doy mi visión desde el talento humano, el sufrimiento que hemos tenido los trabajadores durante todo este proceso que nos obligó la Ley 100 con el tema de la intermediación. Nosotros vemos el tema de la intermediación como una responsabilidad con el servicio a la ciudadanía colombiana. Vemos las barreras que colocan las EPS para el acceso tanto del servicio como los medicamentos. Vemos cómo muchas EPS se han creado y contratan con la red pública y obviamente después desaparecen y esas deudas nunca hay quien las pague. Esa es la problemática que nosotros como trabajadores de la salud hemos vivido durante estos 30 años, de ahí que en las regiones haya tantos salarios atrasados, tantas prestaciones atrasadas con los trabajadores de la salud y reitero nuevamente, con énfasis en la red pública. Es por eso que nosotros pensamos que esos borradores que están transcurriendo durante todos estos medios de comunicación y ante nosotros mismos, creemos de que son borradores. ¿A usted le llegó ese borrador? Yo tengo el borrador. También, como lo dijo la doctora de Gestar, nosotros también estamos en una expectativa muy grande como trabajadores, porque no sabemos qué va a pasar y además porque estamos en un momento que los problemas siguen avanzando. Vemos que la reforma de la salud no va a ser ya, porque pues ya el presidente lo ha dicho que hay otras prioridades, pero mientras se va a hacer la reforma, dependiendo de cómo vaya a ser, con quién se va a dialogar, quiénes nos vamos a sentar a hacer realmente lo que es el proyecto, la crisis de la red pública continúa. Entonces estamos preocupados porque no sabemos qué va a pasar con nosotros en un año y medio. Doctora Elisa. A ver, yo creo que a mí me parece que la doctora toca un punto fundamental y es del talento humano y la remuneración. Y siempre se dice que es por culpa de la EPS y quien le paga el talento humano son los prestadores, no nosotros. Entonces yo creo que hay un poquitín de desinformación del verdadero rol de la EPS. El talento humano, yo justifico lo que se está requiriendo, la organización de su vinculación. No es lógico la forma en que se está haciendo la vinculación, en que se está pagando. Eso no tiene por qué pasarlo el talento humano, que es el que le da la cara al paciente y que debe ser el que está más satisfecho en el sistema. Nosotros estamos totalmente de acuerdo y somos conscientes que ese arreglo que se tiene que hacer en el talento humano se puede hacer con la CPS porque no depende de nosotros. ¿Son aseguradoras, doctora Elisa, Claro. o son intermediarias? No, a ver. Nosotros somos empresas administradoras de planes de beneficios. Eso, como lo define la norma, lo que tiene la esencia es tomar la afiliación al ser humano, uno lo caracteriza, lo organiza en pools de riesgos y con esos pools de riesgos uno hace una contratación de la red que el usuario necesita y lo acompaña en el trasegar de su línea de salud de enfermedad. Hay muchos prestadores que dicen que ya no tienen capacidad resolutiva, le toca a uno buscar redes alternas, coordinar. Toda la articulación de la prestación y el acompañamiento del usuario nos toca hacerlo nosotros. Luego de todo esto, uno tiene que revisar la factura y obviamente autorizar el pago si todo eso se cumplió. Y lo único que nos ven es que somos giradores de recursos y eso es mirar el último puntito de la cadena y eso no es así. Doctor Jiménez. Bueno, yo creo que tú llegas a un punto crítico que ha sido bastante centro del debate, que es los temas de la autorización de los servicios. Sí. Inclusive en ese documento apócrifo que conocimos sobre el proyecto de ley, se hablaba de la eliminación inclusive de los procesos de autorización, de instrumentos como el MIPRES, y entregar toda la confianza en la autorización en unas juntas médicas. Para mí eso es bastante riesgoso porque puede elevar el costo en salud.
Si bien las autorizaciones pueden ser manejadas perversamente, que es lo que hay que evitar, que no se conviertan en un mecanismo en el cual yo bloqueo la atención a los usuarios simplemente para una contención de los gastos en salud, del costo en salud, pues yo creo que la autorización también cumple una función de regulación adecuada de los servicios. Entonces, yo creo que esos son de los puntos que habría que conciliar dentro de una posible reforma. O sea, ¿cómo vamos a hacer un control sobre el gasto en salud sin caer de pronto en una candidez, en una inocencia, en que los profesionales de la salud van a hacer una autorregulación? Sí, doctora González. Mire, ese tema es, como lo estamos haciendo aquí de debate, porque es que el tema no es que nosotros como trabajadores de la salud, nosotros somos supuestamente empleados públicos y estatales, pero el Estado no nos cancela a nosotros un solo peso. Nosotros tenemos que vender servicios y esos servicios se los vendemos a las EPS y facturamos para que nos paguen. O sea, el tema es ese. Nosotros cuando salimos a la calle a decir no más EPS, porque han sido las peores enemigas nuestras en la red pública, porque es que no cancelan, glosan todo. Entonces ahí llega la administración, no recauda, entonces es cuando dicen no podemos pagar. Pero yo quiero aclarar algo, si me lo permites. Yo no sé si ustedes saben, pero el régimen subsidiado tiene el giro directo desde el año 2012. Desde el año 2012 los recursos llegan directamente a los hospitales y clínicas de la red los 5 primeros días de cada mes. Perdón, ¿en qué porcentaje? Hoy está en un 85% del disponible que tenemos para girar. Y eso se hace el 100% de los contratos que se tengan por capitación y el 50% de los contratos que se hacen por evento. Ese giro directo está hecho no por nosotros, lo hace directamente el ADRES y después de un proceso que se sigue. Entonces, cuando eso entra a las entidades, ¿verdad?, a los hospitales públicos y privados, las entidades tienen que pagar sus gastos desde talento humano como desde insumos y todo lo demás. Es ahí donde debe mirarse la eficiencia interna de los hospitales, no decir que es que no se les gira. Otra cosa, ya me hicieron la idea, Giovanni, qué pena, no decir que no se les paga. Lo que pasa es que hay carteras anteriores que no se han podido pagar porque nos lo debe también entidades públicas, como son los territorios del orden departamental y distrital, que tienen que terminar de pagar, que es lo que quedó incompleto en el gobierno anterior, que fue el punto final. Entonces, mire que hay una serie de situaciones en flujo de recursos que ustedes, los profesionales, desconocen. Entonces, en esa parte yo creo que es importantísimo estos espacios para que podamos socializar las verdaderas situaciones del sistema y quién compete cada cosa. ¿Usted se imagina la salud sin las EPS, doctor Giovanni? Pues imaginarse es posible. Ahora bien, ¿es lo más conveniente? Esa sería como la pregunta. Porque, ¿qué está aportando? La gran pregunta para las personas hoy que le decía, al margen de cuántas quejas se formulen, cada quien vive su propia tragedia, su propio infierno, digo, buscando salud, si ese fuera el caso. ¿La solución sería eliminar las EPS de la ecuación? No necesariamente a priori, como lo he dicho, sino aquí hay que entender que en Colombia no es una unidad, sino que hay como tres Colombias dentro de un país, dentro de este país. Que hay una Colombia que es de las grandes ciudades y sus conurbaciones donde el sistema relativamente funciona adecuadamente. Luego viene una Colombia que es de ciudades intermedias donde hay unas problemáticas combinadas en donde hay deficiencias de infraestructura social, acueductos, alcantarillados y que hacen que se requiera de una intervención más fuerte del Estado, pero que el modelo de aseguramiento todavía alcanza a funcionar. Y definitivamente hay una Colombia que es la de la periferia, en donde el aseguramiento nunca va a funcionar, en donde la intervención tiene que ser del hospital público, con subsidios a la oferta, con fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud. Y yo creo que en eso estamos absolutamente de acuerdo con la propuesta de la ministra en ese sentido de la periferia. O sea, porque es que ahí es donde podríamos entrar a mirar la salud no solamente como una atención, que ahí es donde nos equivocamos a veces, sino también como el resultado de un proceso de unos determinantes de la ausencia de una buena vivienda, de un buen acueducto, de un alcantarillado, y que termina impactando en el costo en salud, en la gestión de las instituciones. La solución puede estar en que se supriman las EPS. Se lo quiero preguntar, digo, a la luz del debate que se ha suscitado alrededor del borrador. Si el debate va hacia el dinero debe estar manejado por alcaldes, por gobernadores, ¿usted cree que esa sería parte de la solución?
no compartiría esa solución radicalmente, porque es que las experiencias que yo tengo como docente, yo visito varias ciudades, es que las zonas más clientelizadas, las zonas donde inclusive el sistema tiene más problemas, es donde intervienen la parte política, en donde inclusive algunas EPS, y aquí que está Lisa, tienen influencia muy fuerte de políticos, y donde está esa parte, donde la intervención política en las secretarías territoriales o en las EPS, los funcionamientos no son los adecuados. Entonces, entregarle el dinero a la clase política en los territorios no es la solución. Ahí está, acaba de tocar el doctor el tema, lo político. ¿Quiénes son los dueños y quiénes crean estas EPS regionales? Donde llega el recurso público, porque es de lo público que viven estas EPS, y no se maneja como se tiene que manejar. Entonces, el que sufre es el que va a pedir el servicio, y sufrimos los trabajadores que no tenemos con qué prestarle el servicio, porque los recursos no llegan como deben de llegar. Entonces, el tema, y eso es la polarización que tenemos ahora. O sea, esto de las no a las EPS viene hace mucho tiempo, desde que salió la ley 100, de parte nuestra como trabajadores, de parte de la red pública, porque vuelvo y lo reitero, no ha sido lo que tendría que ser. Hoy en día las EPS dicen, estamos dispuestos a corregir, porque se ven amenazadas, porque hay una amenaza. Pero el tema es de que hay unas EPS que han podido funcionar, que no sabemos cómo, pues han hecho las cosas bien, pero hay otras que no ha sido posible y han tomado los recursos de estos dineros de la salud de los colombianos para hacer más negocios, otras cosas, y con el tema de lo político. Doctora Elisa, yo quisiera preguntarle por ese mensaje que está proyectado en la pantalla. Es un mensaje del presidente Gustavo Petro hablando de las EPS. Dice, y aún creen que el sistema de EPS son aseguradoras, son simplemente intermediarias que usan los dineros públicos para enriquecer a sus dueños y quiebran hospitales públicos y clínicas privadas. Quiero hacer la salvedad que este fue un mensaje de Gustavo Petro, candidato a la presidencia de la República. A ver, es que en todo nivel uno ve un poquito de desinformación, ¿no? Cuando uno mira en la cantidad de EPS que hay, las entidades del orden privado son si acaso el 30% de ellas. El resto son cajas de compensación, empresas de origen solidario, empresas públicas y empresas de origen mixto donde tiene participación la gobernación, las gobernaciones del terreno. Entonces, no es cierto que esos son de empresas o de inversionistas privados, primero que todo. Segundo, el punto de que toman los recursos públicos y se los toman, vean, hay una transparencia muy grande en eso, y es que por cada asignación de UPC, que es una unidad per cápita, o sea, el dinero por capitación, por cada paciente, por cada persona que se garantiza la atención en un año, se le reciben 900.000 pesos al año, 900.000 pesos. ¿Cuántos servicios se le garantizan? Se están dando más de 2 millones de servicios diarios en el país. Y estos los costos, un solo paciente con VIH estable, sin que consuma ninguna otro servicio, sin comorbilidades y sin más nada, estamos hablando de 12 millones de pesos al año, cuando recibimos 900.000, por así decirlo. En el último año? Miren los estados financieros. No hay utilidades, pero revisen las utilidades de los prestadores. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí es donde uno dice, el debate está, uno no entiende por qué el debate está sesgado, y me parece buenísimo la posición de Giovanni. No es decir si acaban o no, hay que analizar unas cosas de manera muy, muy reales, con datos, con información real, no con tradición oral. Doctor Jiménez. Yo creo que hay que retomar un poco eso de los prestadores, sobre todo en ese tuit. Es muy diferente la realidad de un hospital público a la de una clínica privada. Si nosotros vamos a las ciudades colombianas, el florecimiento de las clínicas privadas es alto. O sea, tú encuentras en todas las ciudades, porque y tiene que haber algo que incentive esa construcción de instituciones de IPS privadas. ¿Por qué? Porque hay una utilidad. Ningún inversor privado va a construir una clínica si no va a encontrar una rentabilidad. Entonces, ahí es donde también vemos que se ha perjudicado a la red pública en pro de una red privada. Eso también es una realidad. Correcto. Las reestructuraciones que se le hicieron a la red pública la convirtieron fue en un cascarón
que se denomina público, pero por dentro se colonizó de entidades privadas que están buscando un lucro. Eso también es cierto. Terceros. Otro punto, los gerentes de las empresas Pero, sociales Giovanni, del ¿te Estado... puedo apoyar pero un poquito en ese punto que cierro acabas aquí una de idea y pasar? ya te doy la palabra. Los gerentes de las empresas sociales del Estado, que son los hospitales públicos, tienen como principal indicador de permanencia en el cargo la rentabilidad financiera, la obtención de lucro. Y eso implica que usted priorice eso sobre la rentabilidad social, o sea, sobre la salud de las poblaciones, que usted cierre servicios, pediatría que no les es rentable, la terminan cerrando y entonces los niños necesitando atención terminan sin un servicio porque el gerente priorizó la plata, priorizó una utilidad financiera sobre una rentabilidad social. Doctora Elisa. Mira, es que es importantísimo lo que Giovanni dice. La empresa prestadora de servicios privada no se quiere ir a los territorios alejados. No se quiere ir porque no tiene rentabilidad. Entonces, es muy bueno el enfoque que se tiene de inversión en la red pública de primer nivel, por supuesto, porque necesitamos que en esas zonas ese enfoque de atención primaria hoy se gira el recurso a esos hospitales sin que se ejecute el dinero y se gira por parte del régimen subsidiado 3.9 billones de pesos al año por promoción y prevención a la red pública. A quienes dicen, doctora Torrenegra, que el dinero de la salud podría estar en mejores manos de alcaldes, de gobernadores, en fin, de funcionarios o de entidades o de entes territoriales, ¿usted qué le responde? No, para nada. O sea, a mí me parece que se pone en riesgo el derecho a la salud si se expone a una dinámica política local. El dato que les estaba diciendo, se giran anualmente 3.9 billones de pesos para promoción y prevención a la red pública. ¿Y sabes cuánto se nos soportan? 1.9 billones de pesos. Y cuando uno va a ver la semaforización de cumplimiento, todos están en rojo y se gira el dinero. Y no es que las EPS se queden con ese dinero. Entonces son temas que hay que conocer en detalle para poder censurar o aplaudir. Para conocer esos detalles, es lo que estamos nosotros diciendo el tema y lo ha dicho el gobierno también. Debe de haber una unidad para poder definir cuáles son los criterios, los verdaderos problemas que tenemos en el sistema. Correcto. Porque que se necesita reformar, se necesita cambios, se necesitan, efectivamente que se necesitan. Porque el tema es cómo garantizar y la atención. Y una de las propuestas que nosotros desde los trabajadores de la salud le hicimos al gobierno antes, cuando Petro era alcalde, un plan de choque los primeros 100 días, porque sabemos que hay soluciones que se pueden mejorar en el sistema sin necesidad de una reforma, ni de una ley, ni un nuevo decreto. Son cosas que hay que no se han hecho, son cosas que hay que no han cumplido, tanto de una parte como la otra. Entonces el tema es de que debe haber esa convergencia de ideas, convergencia de dificultades que tenemos para poder buscar las soluciones. Entonces el tema sería eso, pero eso lo tenemos que hacer entre todos. Eso tiene que ser entre las EPS, reconocer, porque hoy en día pueden reconocer en qué se han equivocado. ¿Sí? De acuerdo. Y en la red pública que nos pusieron a competir con una competencia desleal ante unas entidades privadas, porque tanto hay crisis en entidades privadas como hay crisis en la red pública. Entonces el tema es que este sistema nos ha golpeado a todos por igual. Entonces sí necesitamos cambios, pero tenemos que mirar cuáles son y cómo los vamos a hacer. Todos los cambios, doctora, que se quieran hacer, se pueden hacer, pero no descartando la figura de EPS de entrada. Es que hay EPS que lo han hecho bien, hay prestadores que lo han hecho bien, regular y mal. Todos tenemos que, me encanta su enfoque, todos tenemos que revisar qué hay, revisar cuál es la realidad del problema y como cuando hacemos calidad, revisar la causa de los problemas, pero la causa real, no la causa de retórica tradicional entre uno y otro. Mirar el talento humano, dígame, el talento humano, ¿por qué hay citas de especialistas tan prolongadas? Porque no hay suficiente talento humano. Y entonces cuando vamos a hacerlo, vamos a conectarlo por telemedicina, se resuelve algo, pero el paciente se queja, porque no siente la calidad, no siente la humanización en el servicio. Entonces hay muchos temas, pero muchos temas que mejorar todavía en el sistema, pero muchísimos. Pero no hay por qué entrar diciendo es que la mesa negra no debe ser sino la mesa. Yo creo que
Doctor Jiménez. Yo creo que todos estamos de acuerdo, que no hay actor creo que en el sistema que no esté de acuerdo en pensar que hay que hacer una reforma. Lo que pasa es que esa reforma no puede ser el resultado de los intereses de un grupo en particular, sino que tiene que ser el proceso de escucha de los diferentes sectores, como estamos aquí en un diálogo abierto, en el que escuchemos que, como yo digo a veces, somos ángeles y demonios, aquí todos hemos pecado y todos hemos tenido aciertos. Y lo que tenemos es que hacer un mea culpa, identificar qué podemos aportar, qué es lo que realmente podemos aportar para que la gente reciba una atención en salud de calidad, con un buen acceso, con una oportunidad, con unas condiciones dignas. Fíjese, doctor Jiménez, discúlpeme que lo interrumpa, Sí. me asalta la inquietud sobre las EPS, digo, cada quien juzga, doctor Elisa, dependiendo la experiencia que ha tenido con su prestador de salud, pero pasa mucho, usted me corrige si no tiene esta impresión, lo que ocurre con el ladrón, cójanlo, y luego suéltenlo. ¿No cree usted que aquí está pasando un poquito de eso? Digo, en el mar de quejas que hay y muchos otros reconocimientos también, ¿esto le está pasando a las EPS? Yo creo que sí, que de pronto la estigmatización, y ganada en buena medida justamente, aunque Elisa de pronto se moleste, al inicio del sistema, las EPS cometieron muchos errores, utilizaron muchas barreras de acceso, no garantizaron una atención preventiva y generaron un cúmulo de odios digamos que en el imaginario social, que si hoy miramos, realmente no es tan así, que el sistema ha madurado en estos 30 años, que ha habido 2 reformas, una ley estatutaria que las encaminaron hacia unos logros, no a todas, y en eso sí estoy de acuerdo en que hay que liquidar a muchas de ellas. Yo no entiendo por qué la ministra se opone a que quede un grupo de 5 o 7, yo creo que 5 o 7 es perfecto, por unos temas técnicos, por ejemplo, se diluye el riesgo financiero y entre más grupo poblacional tenga una EPS. O sea, si tenemos EPS de 8 o 10 millones, vamos a poder hacer mejor gestión del riesgo, vamos a poder pagar mejor a una red. Lo que hay que establecer es condiciones de contratación, lo que hay que establecer es flujos de recursos claros. A mí me parece que el giro directo de los recursos desde la ADRES, como se ha avanzado en subsidiado, debería tenerse en contributivo. Con eso se quita también un estigma que es que solo son intermediadoras financieras. Si yo hago giro directo de ADRES a los prestadores, ¿cuál intermediación financiera? Entonces la EPS se puede concentrar en otros factores que tiene que llevar a cabo, como estructurar una buena red de atención, una red integrada de servicios, hacer una gestión del riesgo en salud, o sea, establecer cómo prevenir, para hablarlo de una manera de pronto más clara, cómo hacer promoción y prevención sobre los pacientes y articulado con el Estado, que tiene que hacer todo el trabajo en territorios, porque es que es muy claro, todos los teóricos dicen, mire, la salud no es sino un resultado de los factores sociales. Yo puedo tener la mejor EPS, la mejor IPS, pero si la población está viviendo unas condiciones indignas, allá estará llegando. Sí, es un tema de experiencia. La doctora Doris estaba sonriendo con el ejemplo del ladrón, pero se lo pregunto por el sinnúmero de mensajes. Creo que perdí la cuenta de personas hoy pidiendo no acaben mi EPS, contando su buena experiencia y una que otra mala experiencia, porque eso también hace parte, digo, del panorama. Mira, hay una cosa que nosotros vemos desde nuestros escenarios, es que el gobierno se ufama de la cobertura que hay en salud. Ya llegamos al 100%, estamos en el 99% de cobertura. En un país donde hay un déficit de 70.000 médicos, ¿usted sabe lo que son 70.000 médicos que hacen falta en un país? Según la ONU, Colombia debería de tener médico, .4 por cada 10.000 habitantes. Pero eso tiene un pequeño problema y es lo difícil que es conseguir un cupo para estudiar medicina. Pero lo difícil, hay mucho médico, mire, hay médicos que terminaron su carrera y no se han podido ubicar. Unos porque no se han podido y otros porque ya no quieren ser médicos, porque ya no les interesa, porque se ha esclavizado tanto a los trabajadores del sector salud con sus horas de trabajo y sus salarios indignos, porque yo digo que un médico que gasta mitad de su vida estudiando para ser médico y llegar a laborar por horas, a llegar a laborar que le paguen la mitad de precio de lo que tenga que realmente ganar. Es un médico que prefiere que si es pintor de arte, que le gustó y aprendió
Prefiere dedicarse a hacer le quiero hacer una pregunta con el mayor de los respetos y también con el agradecimiento que le tengo en lo personal al personal de la salud, sobre todo por su papel durante la pandemia. Pero esas circunstancias, esa radiografía que es triste y es lamentable del sector salud, ¿ha llevado un poquito a deshumanizar el servicio? No es deshumanizar el servicio, ojo con eso, no es deshumanizarlo, porque nosotros como empleados públicos, y yo lo digo en muchas partes, es una vocación. No cualquiera es empleado público para ir a trabajar en un hospital. Es una vocación que uno siente de servir y llega con toda la intención y de prestar el buen servicio. Entonces lo que yo quiero, lo que le estoy diciendo ahorita es el sistema, este sistema de salud que se mercantilizó, que no reconoce, y lo vimos en la pandemia, no reconoce los salarios, no reconoce un trabajo digno y decente en un país donde el 90% de los trabajadores son tercerizados, son de contrato, que no es ya lo que, no tenemos un trabajo digno y pues y decente, ¿no? Porque pues un trabajo decente es tener la posibilidad de tener un buen sitio de trabajo, un hospital con sus equipos de última tecnología. Que le paguen a tiempo, también. Entonces, esa es otra de las condiciones. El tema es ese. ¿Usted sabe lo que es un especialista durar 8 meses, 9 meses sin salario? Por Dios. Y nunca dice dejo de trabajar, pues prefiere decir me retiro aquí, voy y hago otra cosa, mientras miro a ver cómo cuadro para que me paguen el salario. Entonces, y eso es el sistema que estamos viviendo. Doctora Elisa. A ver, yo creo que en esta mesa, y me encanta ese diálogo abierto, han quedado claras varias cosas. Primero, la EPS no es intermediadora financiera. Nosotros hacemos más cosas que van alrededor del usuario, pero se nos ha censurado por el último pedacito. Segundo, es necesario revisar qué está pasando, por ejemplo, con la red de prestación de servicios, sobre todo la pública, ¿verdad?, que tiene muy baja capacidad resolutiva en muchas zonas del país y que necesita fortalecerse. O sea, necesita que el gobierno le invierta recursos, le envíe talento humano, le envíe tecnología para que pueda estar en condiciones adecuadas para garantizarle el derecho a la salud a los colombianos de manera idónea. Hoy hay obligación de que en el régimen subsidiado se contrate con la red pública y muchas veces no se tiene la capacidad resolutiva. Entonces uno va a querer mandar red privada a esa zona y le dicen no, tiene que contratar con la pública. Entonces hay un tema de una cobertura, pero hay muchas normativas que cierran el aspecto operativo, lo cierran para actuar realmente en función de los usuarios. Entonces nosotros pensamos que el tema de talento humano, el tema de la prestación de los servicios, todo eso es necesario mejorarlo. Y la EPS, estoy de acuerdo, la EPS mala que la cierre. ¿Por qué se demoran tanto en pagarle a un médico, a una enfermera, doctora Elisa? No sabemos, eso depende de los hospitales. Y no es porque no tengan el recurso corriente. En el régimen subsidiado se gira mensualmente los recursos. Y en el punto final del subsidiado que nos quedaron debiendo los no PBS desde que viene de cuentas desde el 2019, diciembre hacia atrás, nos lo deben los departamentos y hay 27 territorios que no hicieron la tarea de soportar, aceptar la factura y soportar los pagos. Pero mire que esa verdad... Yo quería no dejarlo de lo del talento humano en salud sin hacer, digamos, un análisis también más detallado. O sea, no es lo mismo la realidad de la profesión médica a de las demás profesiones de la salud, odontólogos, médicos, enfermeras, es muy distinto. Y no es lo mismo un general que un especialista. Claro. O sea, en este momento los más precarizados son los generales. Uy, sí. Un médico general, un odontólogo general, están absolutamente precarizados. Auxiliar. El personal auxiliar. Claro. Y encontramos un problema con los especialistas. O sea, los especialistas no tienen los incentivos, y en general el personal de salud no tiene los incentivos para ir a los territorios. O sea, cuando vamos a buscar quién se desplace al Bichada, ¿quién se va al Bichada si no tiene un incentivo económico real de desarrollo? Entonces, ese es uno de los graves problemas que también tenemos que mirar. O sea, hay que mirar una política de talento humano en salud que permita mayor equidad entre las diferentes profesiones y segundo, unos incentivos para poderse ubicar en el territorio.
Estamos en Zona Franca, estamos hablando nuevamente de la salud por la polémica que ha suscitado el borrador que empezó a circular en el círculo de médicos, en el círculo de profesionales de la salud, entre otras cosas, dando la discusión sobre si se debe eliminar las EPS, si esa es la hoja de ruta para mejorar el servicio de la salud, en donde algunos destacan el sistema de salud sobre lo colombiano, el amplio alcance del plan beneficiario que incorpora 97% de tecnologías en salud en el territorio nacional. Hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos hablando de salud, los estamos leyendo con la etiqueta numeral Zona Franca. Cuéntenos su experiencia, qué opina de la posibilidad de que se eliminen las EPS y también la posibilidad de que le metan mano a la prepagada. Si usted paga medicina prepagada, doctor Jiménez, ¿qué es lo que contempla este borrador sobre ese punto en particular? Bueno, borradores hay varios. Lo primero que hay que aclarar es que no hay como una posición oficial. Yo tuve en mis manos... Lastimosamente, la ministra Carolina Corcho no ha hablado, no ha aclarado el tema, que pareciera no es minúsculo, es un tema realmente grande. En un artículo de este documento, yo llamo apócrifo porque no es oficial, sí vi que se eliminaba tácitamente los planes complementarios de salud y se dejaba la medicina prepagada. O sea, ese es lo que expresa el artículo. Se elimina los planes complementarios. Obviamente caerían porque un plan complementario está ligado a una EPS. Si yo elimino la EPS, pues no habría plan complementario y le dejaría a la prepagada la posibilidad de continuar con su área de negocio. Esto tiene para mí pues, varias preocupaciones. En este momento hay un mercado que se compiten entre prepagada y plan complementario. Si se elimina el plan complementario, la prepagada queda únicamente dentro del mercado y qué pena hablar tanto de mercado en estos temas de salud. Y eso haría que probablemente los precios se subieran y más si el modelo empieza a generar incertidumbres en un momento de transición. O sea, muchas de las personas que hoy estaríamos en régimen contributivo, yo por ejemplo no uso medicina prepagada ni plan complementario, sino mi EPS, cuando uno empieza a tener duda sobre la posibilidad de tener una certeza en la atención en un periodo de transición y de incertidumbre, pues uno pensaría con capacidad de pago de pagar una medicina prepagada. Pero si eso se asciende, dado que queda casi que monopólico en el mercado para la oferta de seguros de este tipo de coberturas, pues los precios se van a subir y se van a distanciar para las personas. Ahora bien, yo creo que la discusión va a depender de si se permanece o no las EPS también, porque a eso no, si permanecen, yo diría que también permanecerían los planes complementarios. ¿Usted cómo lo ve, doctora González? Nosotros, el proyecto que yo conozco no toca el plan de medicina. Son varios, entonces, el que yo conozco, que es el que se ha divulgado, no toca ese punto, no toca el plan de medicina prepagada. Yo creería que si eso llegara a suceder, sería la competencia para el sistema de salud, una EPS común y corriente, o sea, el tema de lo que es de ley, de uno como trabajador. Obviamente que ahí tocaríamos al contributivo, porque pues el subsidiado no tendría acceso al tema. Pobre gente. Entonces, exactamente, entonces si nosotros estamos pidiendo cambios, que no hayan esas brechas que existen entre un subsidiado y un contributivo, entonces pues el tema es que no, el plan de medicina prepagada pues existe para la persona que verdaderamente tenga cómo pagar una mejor salud. Pero yo diría que los cambios que nosotros tendremos que hacer en el sistema es para que no hayan esas brechas, sino es para que el mismo Estado y el mismo sistema pueda atender sin ninguna barrera ni de atención, ni de medicamentos, y mucho menos profesionales para los colombianos. Doctora Elisa. A ver, yo aquí quiero ser muy explícita y utilizar esta entrevista para hacer una solicitud a la señora ministra. Yo creo que aquí tenemos que ser consistentes y transparentes. Yo creo que debiera ser un proyecto que esté publicado en la página web del ministerio oficialmente, donde uno pueda remitirse a hacer una revisión, ¿verdad?, de la conveniencia o no, los aportes que cada uno de los actores puede hacer,
pero que sea un tema transparente y no un tabú que, mira, me llegó esto, me llegó lo otro. O sea, a mí eso no me parece ético y yo prefiero ni mirarlo. ¿Ha habido antecedentes, digo, de ese manejo tan... En otros gobiernos no lo tanto recuerdo. secretismo como con tanto hermetismo? En otros gobiernos no lo recuerdo y no estoy defendiendo a ningún gobierno. Estoy hablando de que anteriormente cada proyecto de resolución, de decreto, todo se publica en una página web y se pone en consideración. Se dan unos días para reaccionar. Luego, y cada uno de las reacciones o de los aportes se sube a una matriz y todo el mundo ve quién va diciendo qué. Y lo mismo en los proyectos de ley. Esto nunca se había visto. Entonces yo sí quisiera, ¿verdad?, pedirle al gobierno nacional que en salud, por favor, nos dé una tranquilidad publicando unas premisas oficiales que va a tener ese contenido y poder entrar con base en ello a todos los actores, revisar oficialmente y aportar. Yo hoy no tengo el mismo proyecto que me llegó, que dice la doctora de que no tiene lo de las medicinas prepagadas, el otro, eso no puede ser. Elisa. Eso no puede ser porque dice, no, que es iniciativa de la sociedad civil. A ver, entonces, la iniciativa del gobierno es acabar con las EPS como se dijo en el programa de gobierno o no. Entonces ahí también me cae una incertidumbre. Bueno, de pronto nos enteramos en el primer debate de control político que va a enfrentar la ministra Corcho por todo esto, por todo lo que está ocurriendo alrededor de ella y del manejo que le está dando a la salud en Colombia. Yo, de la experiencia, y con Elisa nos conocimos en el Congreso, yo trabajaba de asesor hace 14, 15 años de un senador de oposición de esa época. Claro. Y realmente, si tú lo recuerdas, lo que fueron los debates de ley 1122 de 1438 fueron absolutamente abiertos. Son varios. Fueron absolutamente abiertos. O sea, el gobierno varios. nos entregaba un documento de debate, radicaba el proyecto. Nosotros hacíamos ponencias alternativas y discutíamos las posturas. Hoy nos enfrentamos contra un hermetismo, con un estalinismo casi en el ministerio. O sea, uno habla con los funcionarios del ministerio sotoboche, eso sí, uno no puede, porque si ellos si se enteran que le están diciendo a uno algo, inmediatamente hay una purga. Entonces yo sí creo que nosotros necesitamos abrirnos al diálogo. Nosotros necesitamos que haya desde el ministerio, desde el gobierno nacional, una apertura a que los diferentes actores que participamos en el sector tengamos opción de conocer de qué es lo que se está debatiendo, porque pareciera una estrategia política de desgaste. ¿Usted encuentra justificado ese debate de control político a la ministra Corcho? En este momento yo sí creo, porque es que estamos ante un silencio, ante una generación de incertidumbres. No quiero utilizar la palabra que emplearon un titular de una revista, no estoy de acuerdo con esos extremismos, pero ante esta incertidumbre yo sí creo que hay que presionar desde el sector legislativo, desde el Congreso, el que se le dé claridad al país. Es que una ministra no llega para administrar los intereses de un grupo en especial, sino para garantizar gobernabilidad al país. Doctora González, ¿cómo le suena el debate de control político? El debate de control político pues es necesario para que la ministra tenga la oportunidad de aclarar cosas y de decirle al país por intermedio del Congreso realmente lo que está sucediendo. Yo creería que pues, la expectativa de un lado y de otro, porque pues el país está polarizado en este momento, como ha estado en varias ocasiones en los que dicen se deben de acabar las EPS, los otros no se deben de acabar, pero yo creo que los dos extremos no son, ninguno de esos extremos es bueno, porque tienen sus cosas buenas, el tema de que se dice, Petro llega y acaba con las EPS. No, las EPS se están acabando hace mucho tiempo por sí solas, y son las EPS pues que no han hecho las cosas bien, o que han tenido problemas de alguna clase, eso no lo podemos saber, no lo podemos conocer, pero que si nosotros como talento humano sí hemos visto las EPS como enemigos nuestros, como enemigos de la red pública. Así mi doctora aquí diga, no, es que los recursos esto, no, porque es que nosotros somos los que vendemos los servicios y somos los que facturamos. Y sabemos, si el gerente va a uno y le cobra y dice, no, es que no me ha pagado tal EPS, no me ha pagado esto. Entonces, el tema de los giros directos, usted lo dice aquí, dice una cosa, allá en el hospital se ve otra cosa, y en el ministerio le dicen a uno otra cosa. Entonces son cosas que como que se pelotean para un lado y para el otro,
y los que nos perjudicamos, y reitero nuevamente, son los usuarios y nosotros los trabajadores. Doctora Elisa, quisiera agregar algo adicional para irnos a comerciales. El sistema necesita transparencia en todos los actores. Lo que estás diciendo es adecuado. El tema del giro directo tiene que todo el mundo conocerlo, ¿sí? Y está en la página web, pero tenemos que saber cómo hacerlo. Eso ustedes lo tienen que conocer. Entonces, claro que sí hay que mejorar de parte de todos los actores, pero la reforma no puede plantear de censurar a un solo actor. Yo creo que hay que mejorar en todas partes y las EPS tienen que también entrar en las mejoras. Doctor Jiménez. Yo creo que en el sector salud debemos entrar, como dice el presidente Petro, en la paz total. Debemos dejar de vernos como enemigos, debemos empezar a vernos como asociados y como generadores de una sinergia que beneficie a los ciudadanos y en general a todo el país. Estamos en Zona Franca, estamos hablando de la salud. A propósito de este tema, el próximo 11 de octubre enfrentaría la ministra Corcho su primer debate en el Congreso de la República por el manejo que le ha dado a la salud, por ese hermetismo, por las preocupaciones que está generando en muchos sectores políticos, entre ellos el principal partido de oposición, que es el Partido Centro Democrático, que dice que ha sido irresponsable. Ya regresamos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la salud. Hay noticias alrededor de este tema. Por un lado está Carlos Palacino, que fue un hombre muy reconocido, muy mencionado en la salud. Fueron confiscados varios de sus bienes y la libertad de Guillermo Grosso. Fue él uno de los integrantes de la liquidación de Salucop y hace parte de un proceso gigantesco por corrupción en la salud. Dice la Fiscalía que pedía cerca de 10% por cada contrato para atender pacientes que estaban padeciendo la enfermedad de cáncer. A propósito de salud, revela la Supersalud, la mitad del año, 3 EPS fueron liquidadas, además en procesos de liquidación. A esa fecha se reportaron 14 en total. Pero ¿qué es lo que ha dicho la ministra Corcho sobre una posible eliminación de las EPS? Esto fue lo que dijo, porque la señora no responde, la señora no ha dado entrevistas y no ha aclarado. Esto fue lo que dijo hace aproximadamente un par de semanas. Frente a la inminencia real, empezamos con 200 EPS, se han liquidado decenas de estas y lo más seguro es que se sigan liquidando más, pero no porque haya sido inducido, sino porque es la ley y la Constitución. Doctora González, ya estamos en los minutos finales de Zona Franca. Su reflexión final, si es tan amable, sobre la salud, sobre lo que hoy hemos conversado en este espacio. La reflexión desde este sector de trabajadores es que sí necesitamos unos cambios. Los necesitamos para atender estas regiones que están abandonadas hace muchos años. Estas personas que están sin salud, porque se han venido cerrando centros de atención, hospitales se han venido liquidando, y creemos, con todo respeto, aquí de la doctora, creemos que las consecuencias las hemos sufrido por el sistema de una intermediación. Yo no creo que las EPS sean aseguradoras. Las EPS son una intermediación que administran unos recursos que gira el Estado para la atención de estos pacientes. Entonces, y como trabajadores también necesitamos en esa reforma el fortalecimiento de la red pública. También necesitamos que la prevención, los recursos de prevención, eso fortalecería si fueran girados directamente a la red pública. Como también, pues obviamente necesitamos un trabajo digno, decente, necesitamos una formalización de los trabajadores, unas ampliaciones de planta para poder cubrir todo este déficit que hay a nivel nacional de trabajadores de la salud. Doctor Jiménez. Estamos ante una oportunidad histórica de lograr transformar el sistema de salud orientado a la garantía de ese derecho para todos los colombianos. Pero ello requiere de la grandeza de espíritu desde el Estado para abrir al diálogo a todos los actores, para escuchar a todos, para pensar una Colombia que no es homogénea, sino una Colombia que tiene características muy diferentes y en la cual debemos tener todos la posibilidad de ser escuchados y que fruto de esa escucha tengamos un proyecto que incluya y que se encamine a garantizar el acceso
no solo el aseguramiento, sino el acceso oportuno y de calidad a todos los colombianos al servicio de salud y que sirva de entrada también de base el sistema de salud para mejorar las condiciones de bienestar en los territorios para afectar esas determinantes sociales. Doctora Torrenegra. Siempre será mejor mejorar que empezar de nuevo. Hay que capitalizar todos los avances en todos los actores y a partir de ahí identificar las fallas, los errores que todos pueden tener y a partir de ahí mejorar bajo un análisis equitativo, bajo un análisis transparente, no con sesgos, sino con reales análisis de beneficios alrededor de las personas, no por un sesgo ni ideológico, ni conceptual, ni por desconocimiento. Hay que hacerlo en función de que la gente realmente pueda tener un beneficio real en un sistema de salud tan ambicioso como ha sido el colombiano, que incluye a todas las personas en todo lo que el médico o el facultativo considera que necesita. Y para eso estamos aquí dispuestos a seguir aportando al país y estoy segura que con las adecuaciones en talento humano, en prestadores, entidades territoriales, en EPS y en el mismo gobierno nacional, se puede lograr un óptimo sistema de salud. Doctora Torrenegra, un placer tenerla. Gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Doctor Jiménez, un gusto. Muy amable. Gracias, doctora González. Muchísimas gracias por la invitación. Llegamos al final esta noche con nosotros Doris González, Giovanni Jiménez y Elisa Torrenegra hablando de la salud, hablando del manejo de la ministra Carolina Corcho. No será este año, será el próximo año la reforma a la salud, en la que tiene, entre otros, datos negros del sistema colombiano y es la mortalidad que hay en niños menores de 5 años por infecciones respiratorias agudas o enfermedades diarreicas agudas en proporciones 100 veces mayores a las que se registran en Bogotá. Llegamos al final. A ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Que tengan una feliz noche.